Bienvenidos a esta edición de El Consultorio. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en X, en Instagram, bajo El Consultorio PR, para que reciba información de expertos en Puerto Rico sobre distintos temas de salud. Hoy me acompaña una persona que dentro de la comunidad médica y fuera de ella es muy respetada. Ha tenido unos logros increíbles en su carrera profesional. Hablo de la doctora Carmen Zorrilla. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Es un placer contar con una persona como usted, ¿verdad? Aquí en el consultorio. Yo no sé si usted se acuerda, yo la conocí a usted en el marco del huracán María. Mira eso. Yo estaba trabajando y tuve el privilegio de trabajar para el Washington Post. Ok. Y confieso que no sabía quién era usted. Le pido disculpas por eso. De Washington mandan a preguntar por la doctora Carmen Zorrilla para saber qué estaba pasando con las pacientes, las mujeres embarazadas con VIH y esos bebés. Sí. Y ahí es que desde allá me hablan de esta experta que está en el contexto de todo lo que es el aparato de centro médico, trabajando ahí, y particularmente los que vivimos el huracán, dando la milla extra contra viento y marea, literalmente. Y ahí es que yo la conozco a usted. Yo obviamente sé que usted todos los días conoce un montón de gente, probablemente no se acuerda, pero ahí es que yo me relaciono más con el trabajo impresionante que usted está haciendo hace muchos años allí. Gracias. Déjame decirte del huracán María dos cositas. Una, que tuvo la oportunidad de escribir una perspectiva para el New England Journal of Medicine, que es una revista científica de mucha reputación, describiendo precisamente cómo yo estando en la sala de parto no teníamos agua, el agua bajaba por gotitas. Teníamos 2 bandejas quirúrgicas para hacer cesárea y teníamos ya 2 pacientes para admitir para hacer cesárea, una sala de parto llena, no había agua, no había equipo estéril. Y yo tuve que comunicarme con esas pacientes y decirle, vamos a posponer la cesárea suya que era programada, porque si me llega una emergencia y tengo que hacer una cesárea y no tengo equipo estéril, no puedo hacerla. Así que, involucró el poder comunicarme con mis pacientes, manejar una situación en espera de que surgieran circunstancias y luego poder, ¿verdad? Se restabiliza un poquitito, que podemos esterilizar equipos en el hospital de veteranos, etcétera. Las otras 2 experiencias que también me marcaron fue que una paciente nuestra con VIH, adolescente, cesárea previa, parió en su casa porque los caminos estaban bloqueados. Claro. Y entonces, ante conocer esa historia, pues entonces eso me preocupó de que, espérate, nosotros tenemos que preparar nuestras pacientes en el cuidado prenatal, de cómo saber qué hacer en un parto en la casa terrible. No planificado. No estamos hablando de partos planificados. Claro. Parto no planificado en la casa, así que desarrollamos todo, una estrategia, un juego, un opúsculo para poder explicar qué necesitas si te pasa esto en medio de un huracán, que gracias a Dios fue bien limitado el número hubo como 4 o 5 nacimientos fuera del hospital en ese día. Wow. Y entonces la otra cosa, ¿verdad? Del huracán María, que también recuerdo, tú sabes que hubo y en otro momento podemos hablarlo con más calma, hubo todos estos eventos de muertes en exceso que hubo en Puerto Rico, que se dio mayormente en el contexto de personas en condiciones crónicas en el centro de la isla que no tenían acceso a servicios ni electricidad. Y entonces a mí me dio curiosidad de qué pasó con las personas con VIH, si hubo ese aumento de mortalidad en las personas con diagnóstico de VIH, y no. Porque hay un sistema paralelo de salud donde hay fondos federales para cuidar a las personas con VIH, donde hay manejadores de casos, psicólogos, clínicos. Los medicamentos se le dieron previamente por 3 meses, previo a las emergencias, a los huracanes, y los pacientes se conocen y se ayudaron. Así que, a diferencia del resto de Puerto Rico, una experta que trabaja en el municipio de San Juan, que esos protocolos que estaban, luego son modelos para otras regiones de cómo se trabajó con los pacientes de VIH. Y más adelante podemos hablar donde vemos la curva de mortalidad en Puerto Rico que tiene un pico en ese año y la mortalidad por VIH-Sida que sigue bajando todo el tiempo, no se impactó. Y eso te dice que entonces, ¿verdad?
la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar el sistema de servicios de salud para que no ocurran estas catástrofes o el impacto de las catástrofes? Porque un grupo de pacientes no se afectó y otros sí. Así que quiere decir que podemos prevenir esas muertes. Nada, esas son como lecciones del huracán María que podemos hablar en algún momento futuro si quiere, pero hay datos. De todo y sobre todo de situaciones sumamente complicadas y difíciles para el país. Siempre se puede aprender cómo podemos hacerlo mejor. Claro que sí, absolutamente. Pero fíjese, yo la traje para traer el tema de cáncer cervical, pero me trae el tema de VIH. Yo sé que eso es algo que usted le apasiona y es un área por la que usted es muy conocida. Sí. Usted fue la primera persona en el mundo que logró que las mujeres embarazadas no transmitieran el VIH al bebé. Bueno, déjame aclarar. Parte de lo que nosotros hicimos fue movilizar la opinión pública, las políticas públicas y los tratamientos, y logramos que Puerto Rico como país fuera el primer país que eliminó la transmisión de madre a infante en el mundo. Mucho antes que Cuba, que lo definen en el 2015, y nosotros desde 1994 habíamos eliminado la transmisión. Wow. Así que es todo Puerto Rico, y eso fue un esfuerzo, claro, que uno se mueve, toca puertas, busca los datos científicos y utiliza la ciencia y los datos para mover la política pública. En ese caso usted utilizó un medicamento, el AZT. El AZT, exacto, que fuimos uno de los primeros 10 centros pioneros que usamos este medicamento, y pudimos demostrar que el estudio lo pararon a mitad de camino porque era un estudio que comparaba el AZT con placebo, ¿verdad? Que es nada, placebo, una pastilla que no tiene nada. Y a mitad de camino, en un análisis encuentran que las pacientes que estaban en placebo tuvieron transmisión de 26% y las pacientes que estaban en AZT tuvieron transmisión de 8%. Así que éticamente tú no le puedes dar placebo a alguien cuando sabes que algo funciona, ¿verdad? Así que ahí tan pronto se para el estudio por razones éticas. Yo toco las puertas de la Secretaría de Salud y a un mes de parado el estudio por razones éticas, ni siquiera estaba publicado, ya Puerto Rico estableció su política pública de ofrecer AZT gratuito a toda embarazada con VIH. ¿Cómo es que usted se interesa en ese tema como ginecóloga y obstetra? Pues, ¿cómo llega ahí? Pues mira, fue el orden del universo, vamos a decir. Yo nunca me olvido, y por eso sé cuántos años llevo trabajando en VIH, porque yo estaba embarazada y estaba en un comité de facultad. Y entonces en una conversación de pasillo, un compañero, el doctor García Castro, que era geneticista, pediatra, que hacía pruebas genéticas de mujer embarazada y tenía los sobrantes de las muestras de sangre en un freezer. Y él estaba interesado en hacer las pruebas de VIH que no eran comerciales, había que hacerlas en laboratorio. Y entonces usó esas muestras como los sobrantes de muestra para hacer su prueba. Y me dice un día de pasillo, ¿sabes qué? 1.8% de las pruebas que hice de embarazada me dieron positiva. Y yo abrí los ojos así y yo tenía dos opciones. Decir, qué barbaridad como está este país, ¿verdad? O, espérate, esto hay que confirmarlo, vamos a verificar, esas muestras eran viejas, vamos a verificar si es que era un problema con las muestras o esto es real. Así que el próximo paso fue tomar muestras sobrantes de pacientes que se admiten de parto en el hospital sin nombre, sobrante. Así que no necesitas un consentimiento escrito en ese momento, pero tampoco puedes ir para atrás y decirle tu prueba está negativa o positiva, porque es para saber si de verdad eso es real. Lo confirmamos con un estudio anónimo de muestras en sala de emergencia de nuestro hospital. Otra vez yo pude haber dicho, qué barbaridad, o vamos a hacer algo. Así que inmediatamente establecimos un programa de cernimiento en todas las embarazadas que nosotros atendíamos con consentimiento escrito. Claro. En el 1987, donde no había tratamientos, donde nadie decía de hacerle pruebas. Sí, nadie decía de hacerle pruebas a nadie ni a las embarazadas, porque si no había tratamiento, la visión era, pues si se van a morir como quiera, ¿para qué las vamos a diagnosticar? Y mi visión como obstetra ginecóloga es, yo prefiero tener un resultado, yo prefiero saber qué tengo, porque tengo opciones. Tengo opciones en el embarazo, tengo opciones de nutrición, tengo opciones de revelar mi diagnóstico, tengo opciones de hacer pruebas a mi entorno. Así que yo entendía que aunque no hubiera tratamiento, había opciones. Y empezamos ese programa de cernimiento y a esto fue como una cadena. Una vez teníamos la embarazada positiva,
pues la seguíamos en una clínica especializada. Cuando ya daban a luz, pues había que referirla, ¿verdad? La práctica era pues a ver su internista, su médico de familia, y nadie las quería ver. Entonces yo me sentí como, porque yo hice este programa, identifiqué a una persona con VIH, brutal. Identifiqué a alguien con VIH y nadie las quiere ver, pues entonces hice lo que ahora diríamos una clínica subversiva, una clínica underground. En la clínica de ginecología, pues era una clínica de ginecología especial. Y yo tenía los récords de las pacientes en un bulto, las veíamos, y así fue que al tener un grupo de mujeres, un programa de evaluar embarazadas, de hacer pruebas, de dar seguimiento, vienen los fondos de NIH para establecer entonces un estudio formal de seguir las embarazadas y sus bebés y ver qué pasa y aprender qué pasa y qué podemos ayudar. Ese estudio fueron 4 centros. Universidad de Columbia en Nueva York, que eso es Ivy League, lo que llaman Ivy League, las universidades de más prestigio. Universidad de Illinois, Ivy League. Harvard, Ivy League y Universidad de Puerto Rico. Y esa fue mi primera exposición a hacer un estudio científico colaborando con estas otras personas de estas instituciones de prestigio, donde yo tuve que demostrar que nosotros, hablar de ciencia, yo voy a hablar de ciencia contigo y de tú a tú. Con sus pares. Exacto, verlos como pares y si no me hacían caso, pues me aliaba. Pues mira, con la de Harvard, vamos a hacer esto, vamos a presentar esta hipótesis, vamos a presentar esta idea. ¿Cuántas mujeres habían encabezando? Nosotros reclutamos casi 600 mujeres. No, me refiero a científicos, doctores. Bueno, yo te diría que había quizás como 1/3 de los científicos eran mujeres en aquel momento. Eran personas todas de muy buena reputación, ¿verdad? Así que pues nosotros no fuimos menos. Y por nosotros participar en ese estudio, cuando surge la oportunidad de hacer un estudio de dar AZT en embarazada y ver qué pasa, porque el AZT era una droga de quimioterapia, pero se sabía que era segura en animales, no causaba defectos, todas estas cosas, y a lo mejor podía prevenir que una mamá, que bebé se infectara, aunque ya la mamá tenía el VIH. Claro. Entonces, esta parte de la historia es bien bonita porque tú sabes que en Puerto Rico nos movemos mucho con los rumores y lo que decimos los chismes, ¿verdad? Y cuando ya nosotros nos preparábamos a implementar el estudio en Puerto Rico, pasando por todos los rigores de consentimiento, comités de ética, etcétera, alguien me dice, mira, los activistas de VIH te van a hacer una protesta porque estás experimentando con las mujeres. Y entonces, así que deja eso porque te vas a tener un problema. Y ¿tú sabes qué yo hice? Pues fui donde los activistas, que son amigos míos hoy en día, y les dije, mira, este es el estudio, esto es lo que hay. Las mujeres no tienen acceso a tratamiento, las mujeres no tienen esto y lo otro, esto es lo que vamos a hacer, hay un consentimiento, todo esto es este proceso. Y me dijeron, doctora, nosotros la vamos a apoyar en ese estudio. Moisés Agosto y Joey Pons, si están por ahí, un abrazo bien fuerte porque ellos eran ACT UP Puerto Rico y apoyaron este estudio. ¿Por qué? Porque si tú vas a tu comunidad y tú explicas lo que es la ciencia y explicas el propósito y explicas que las personas tienen total derecho a participar si quieren y si no quieren, pues no, ¿verdad? Claro. Nadie los va a obligar. Eso es el consentimiento informado. Exactamente. Pues entonces, fíjate, esto fue como una cadena. Así que, ¿cómo llegué aquí? Pues mira, una conversación de pasillo, pero una cosa me llevó a la otra porque también hay un sentido de responsabilidad que tú haces con la información que tienes. Y yo no podía dejar esa información en el aire. Así que una vez el estudio lo paran por razones éticas, pues lo próximo era tocar las puertas a la Secretaría de Salud. Y de ahí siguió, y de ahí entonces, desde entonces... ¿Eso fue la administración? Rosselló, o sea, que con era la doctora Carmen Feliciano. Carmen Feliciano, sí. Que era pediatra y había trabajado con VIH, o sea que ella conocía un poquitito más
de lo que yo le estaba hablando. En ese momento, porque la década del 80 es cuando explota toda esta crisis del VIH, que se hablaba de Estudio 54, que la gente se decía que moría en las calles de Nueva York. Hay estigma todavía, pero gracias a Dios es mucho menos. ¿Cuál fue la reacción de sus colegas cuando usted fue a trabajar con esto? ¿Hubo alguien que le dijo, muchacha, no te metas en eso, que se te va a pegar, que no sé qué? Montones de personas me dijeron, nadie va a querer ser tu paciente. Eso fue el primer consejo. Te voy a dar este consejo. Deja eso porque nadie va a querer ser tu paciente. Otras personas me dijeron, pero no te vas a ganar un premio Nobel haciendo esto. Y yo les decía, pero es que mi meta en la vida no es ganar un premio Nobel, mi meta en la vida es poder trabajar en algo que yo pueda trabajar y que yo pueda aportar. Así que sí, tuve mucho, una vez no voy a decir de qué especialidad, pero un facultativo, estaba en una clínica, mis pacientes de estudio estaban esperando en una sala de espera común. Y este facultativo trajo un guardia de seguridad para que sacaran a las pacientes de la sala de espera. Wow. Entonces, pues yo tuve que escribir una carta al decano de la Escuela de Medicina diciendo que nosotros no podemos discriminar contra ningún paciente, que si que vamos a discriminar contra personas con VIH, tendremos que poner una estación de pruebas en la entrada de la clínica y la persona que sea positiva no va a poder entrar, ¿verdad? Porque mis pacientes y ninguno otro. Así que sí, yo viví experiencias de discrimen por trabajar en esto, pero en realidad pues ahora me río y ahora lo veo como mira para allá, lecciones aprendidas, como tú mencionaste, son lecciones aprendidas. Y como facultativo, como mujer, dentro de la facultad de medicina o en otras áreas, ¿has vivido algún tipo de discrimen? Pues uno sí, acuérdate que... ¿Habían mujeres en ese momento cuando usted estudió medicina? No. Digo, bueno, estaba usted, pero me imagino que no es mucha. Cuando empecé el programa de residencia en obstetricia y ginecología, era un programa todo de varones. Yo fui el segundo grupo de mujeres internas que empezó en la especialidad. Así que estamos hablando del siglo pasado, que conste que esto no es la realidad. Gracias a Dios, No se preocupe, doctora, que usted y yo nacimos en el siglo pasado. Bueno, aquí el que tenga más de 25 años nació en el siglo pasado, ¿verdad? Pero yo siempre digo, soy del siglo pasado. ¿Qué pasa? Cuando yo entro en un programa de 4 años donde tú entras como interno, que es como, ¿verdad? El último más bajo en la escalafón de un programa de 4 años, donde todos son varones, donde había una cultura en el hospital, no solamente los residentes varones de otros años, sino las enfermeras. Había esta cultura en inglés dicen hanky-panky, o sea que había mucha amiguismo, vamos a decir, y mucha intimidad entre los residentes y las enfermeras. Y entonces yo te puedo decir que, por ejemplo, en la sala de parto tengo una paciente con tal cosa, le voy a poner una orden en el expediente, voy a escribir la orden. Y pues le digo a un residente varón le dice a la enfermera, mami chulín, pónmele suero a esta paciente, tal cosa. O sea, las órdenes se daban en ese ambiente de que ahora nosotros sabemos que no es profesional. Pero entonces nosotras llegamos mujeres internas, médicos. Yo no le puedo decir a una enfermera, mami chulín, ponme este suero. Yo tengo que decirle, señora tal, mire, tengo esta orden aquí para ponerle a esta paciente esto X o Y cosas. Así que fue difícil. Y pasa en todas las profesiones, porque yo todavía practico el derecho y hace unos años atrás, ¿verdad? No voy a, como decimos el milagro, pero no el santo. En una deposición, aquel caballero, mamita, y yo no, perece. Sí. O sea, yo soy egresada de la Escuela de Derecho, soy abogada, usted me tiene que tratar con respeto. Licenciada usted. Entonces, todavía, gracias a Dios, yo digo, prefiero pensar que son los menos. Pero todavía pasa. Existe. Y claro, puede ser algo cultural. Así que nosotros tuvimos que transformar completamente la cultura del hospital. Y ahora estamos, la moneda se invirtió.
Ahora hay más mujeres en la especialidad que varones. Y en las universidades. Y entonces, por ejemplo, yo puedo estar en una sala de operaciones donde estoy yo de cirujana, mis residentes mujeres, anestesióloga mujer. Y la minoría son varones. Y entonces quizás un residente varón o un estudiante varón y yo digo, espérate, que no, ahora no podemos, ¿verdad? Que no nos acusen de hostigamiento sexual porque no podemos hacer chistes ni nada. O sea, tenemos que mantener ese mundo profesional que nos costó lograrlo. Así que, pues ahora es un mundo distinto. Pero cuando hablamos del mami, yo te quiero traer esto porque esto es como de las cosas que yo a veces voy a establecimientos, a tiendas o llamo por teléfono y me contestan mi amor sin conocerme, ¿verdad? Y yo digo, usted perdone, pero yo no soy su amor. Usted le dice mi amor a los nenes chiquitos, a su abuela, a su familia. Pero a mí no. Pero, o sea, la gente piensa que todavía el mi amor, eso es un término que tú puedes utilizar con un extraño y yo entiendo que eso no es profesional. A mí me gusta usted tenga, no me pasa en el hospital a cada rato y corrijo a mi personal y al que esté. Mira, vamos a ponerte un suerito en la manita y yo le corrijo un suero en la mano. Y le digo, en la manita, cuando vayamos a pediatría, pues es un suerito en la manita. ¿Sabes qué pasa mucho con los adultos mayores? También. Eso tiene un término y un concepto que lo tengo en la punta de la lengua. Sí, es que pequeñecemos a las personas. Y pues nosotros, yo creo que en nuestro mundo profesional y sobre todo profesión de la salud. Se llama edadismo. Exacto. Pero aún así, en la profesión de la salud, nosotros, para ser profesionales, debemos de tratar con respeto a todas las personas que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? No importa la edad, etcétera. Y el usar estos términos que a veces algunas personas piensan que eso es como, pues le estoy dando cariño porque le digo mi amor. Pues yo creo que lo estás empequeñeciendo al decirle mi amor o la manita o el bracito. Pero este es otro tema, ¿verdad? Pero me parece que yo tenía que traerlo porque es importante. Sí. No, y me parece fascinante la carrera y las aportaciones que usted ha hecho para los puertorriqueños, las puertorriqueñas y para el mundo. Por interesarse en algo que en aquella época todo el mundo miraba para el lado. Sí. Porque era un estigma terrible. O sea, yo crecí, ¿verdad? Soy parte de esa generación donde surgió todo esto. Y pues se ha avanzado muchísimo, ya es una enfermedad crónica, ya no es una sentencia de muerte. Así mismo es. Y yo te diría que quizás uno de mis argumentos que yo utilicé como justificación, porque es que esto me enganchó y me apasionó. O sea, cuando yo empecé a ver... Yo quería preguntarle, particularmente de esto del VIH, en alún punto vamos a entrar aquí a hablar un poco de lo que es el cáncer cervical, que es importante también la prevención. Que lo vemos más común en mujeres con VIH, by the way. Pues mire para allá. En este trayecto, en este camino que hemos trazado con el podcast de salud del consultorio, me he topado con varios pediatras, incluyendo al doctor Geraldo Tosca, que presidió la Sociedad, ¿verdad?, de Pediatría de Puerto Rico, que ya él no pregunta a los adolescentes si están activos o no sexualmente y que se les hace todas estas pruebas de discernimiento, incluyendo VIH. También con la doctora Cardona, que me cuenta que tuvo una colega infectóloga que le llegó, ¿verdad?, una persona muy, muy joven, me parece que era adolescente, con una lesión en el brazo, y Cardona le dice, hágale la prueba de HIV, salió positiva. Yo se la voy a repetir, vuelve y repite, llama a Cardona y le dice, es que no puede ser, acéptelo. Claro. Y entonces me surge a mí esta preocupación cuando un pediatra me dice, 13, 14 años, que se están haciendo estas pruebas, que otro infectólogo me menciona que tuvo un paciente también sumamente joven que no sabía lo que era el VIH, pues me sobrecoge. ¿Qué está pasando? Hay que volver otra vez a esas campañas que yo viví. ¿Qué está pasando con la juventud? Yo te diría que... No quiero pensar que hay una tendencia adversa. No, me parece que esta desinformación es general en muchas cosas. O sea que el depender de campañas tienen un tiempo, las campañas tienen un tiempo y yo creo que desvanece su impacto. Al igual que el meterle miedo a la gente tampoco funciona. O sea,
nada que tú le metas miedo a las personas, pues las personas se van a paralizar, van a actuar por unos meses y luego vuelven a su vida rutinaria. Así que quizá nuestra visión debe de transformarse en lo que hablamos que es la educación, lo que hablamos que es este currículo continuo de salud, de que tenemos que pues hablar de las cosas que son mejores, y una vez las personas aprenden a cuidarse, pues van a aprender. Todo lo que tiene que ver sobre la sexualidad tiene que ver también con la autoestima y el yo poder decir que no. Y el yo poder decir no ahora, después, ¿cuál es cuando yo quiera? ¿Verdad? Cuando muchas de las jóvenes tienen actividad sexual porque sienten esta presión de grupo o la presión del novio o hasta, ¿verdad? No hablemos que también hay incesto y hay relaciones en la familia que no son saludables. De transmisión sexual, me parece haber visto una revista de Estados Unidos de pediatría también, como que they are back. Bueno, es que sífilis está aumentando en Estados Unidos a todas las edades, no es en los jóvenes, está aumentando en todas las edades. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, ha bajado la intensidad de hacer las pruebas, de hacer los tratamientos, etcétera. También, acuérdate que el temor que teníamos para el VIH hacía que la gente usara condones, ¿verdad? Pero hoy en día una persona que está en tratamiento para VIH, que está no detectable, no transmite sexualmente. Por lo tanto, no tiene que usar condones para prevenir VIH. Exacto. Pero están las otras infecciones. Pero esas son decisiones de las personas, ¿verdad? Y entonces, otra vez, por miedo, nosotros no podemos presionar. Las otras infecciones, excepto herpes y HPV que hablamos, ¿verdad? Que no se cura, las otras se curan. Clamidia, gonorrea, sífilis, tú las puedes tratar si las identificas. Así que, y estamos viendo casos de lo que llamamos sífilis congénita, que son mamás que tienen sífilis, bebé nace infectado y puede tener una serie de otros problemas, y lo estamos viendo en Puerto Rico también. Exhortamos a la gente a que entren a un podcast que trabajamos el tema del sífilis con personal de primera línea del Departamento de Salud. Y hablamos sobre eso de la sífilis congénita. Me mencionó que en el caso de cáncer cervical hay una prevalencia bien alta en mujeres con VIH. ¿Por qué? Por la inmunosupresión. Así que volviendo a nuestro tema de cáncer de cervix, sabemos históricamente que hay unos grupos que tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer, no solo de cervix, otros tipos de cáncer, son las personas que tienen inmunosupresión. Y por ejemplo, cuando empezó el VIH, que no sabíamos nada, y empezamos a ver mujeres de 16 años con cáncer de cervix, que eso lo vemos a los 40. Empezamos a preguntarnos qué está pasando. ¿Qué otra condición produce inmunosupresión que uno pueda ver esto? Trasplante de riñón. Entonces empezamos a comparar mujeres que tenían trasplante de riñón con mujeres con VIH en la época donde no había tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente que tiene trasplantes de órganos tiene medicamentos para inmunosuprimirlo, para que no rechacen el trasplante. Exacto. Y todas estas personas tienen mayor riesgo a cáncer de cervix, a diferentes otros tipos de cáncer. Así que en VIH, en unos tiempos donde no había tratamiento, donde la inmunidad de las personas bajaba, pues sí estábamos viendo un aumento en riesgo de cáncer de cervix. Hoy en día, como tenemos el tratamiento antiviral y se mantiene la inmunidad, pues no estamos viendo tanto, pero sí estamos viendo mayor prevalencia de persistencia del virus de papiloma humano en las mujeres con VIH, que esas son los tipos de estudios que yo estoy haciendo en la clínica, donde estamos viendo que hay una correlación entre lo que son los CD4, la inmunidad de la persona, y el Papá Nicolau anormal y la presencia del virus. Así que mientras más bajitos son los CD4, quiere decir que mi inmunidad está afectada, más probabilidad yo tengo de tener persistencia de virus de papiloma humano, y por lo tanto nosotros, los que manejamos mujeres con VIH, somos más agresivos. Haciendo las pruebas cada año y evaluando cualquier cosa que salga normal. ¿Este cáncer cervical es un cáncer altamente prevenible? Totalmente, 100% prevenible, 100% prevenible. Si tú le pones, Australia eliminó el cáncer cervical, porque Australia hizo un programa hace muchos años poniendo la vacuna a niñas y niños del VPH, la vacuna para el virus. Australia hizo algo diferente de lo que nosotros todos hacemos. Las vacunas las pusieron en las escuelas. Ellos llamaron a los padres
y añadieron en el currículo educativo todo lo que tiene que ver con el BPH, el cáncer, y entonces involucraron a los padres, enseñaron a los niños y se vacunaban en la escuela. Así que fíjate cómo si tú incluyes a tu comunidad y tú le enseñas bien cuál es el propósito de esto, Australia no tiene cáncer de cervix, eliminó el cáncer de cervix. Digo, en gente, ¿verdad?, que sea de allí, pues puede llegar alguien viajero y mudarse recientemente y tenerlo, pero se puede eliminar, así que es prevenible. Y no solo que es prevenible aunque tengas lesiones del virus de papiloma humano, si tienes lesiones, lo que llamamos premalignas, que pueden tomar 10 años en llegar a cáncer, tú tienes 10 años para hacer biopsia, para dar tratamiento que no necesariamente sacar la matriz, puedes hacer unas biopsias más agresivas, puedes hacer unos tratamientos en el cuello de la matriz que no necesariamente llegas a la esterectomía. La vacuna ahora se aprueba para personas hasta 45 años. Si yo tengo el virus de papiloma humano, ¿aún así me puedo vacunar? Sí, te puedes vacunar. La vacuna hoy en día, la que está activa, es la que tiene que protege para 9 cepas. Esa es la Gardasil. Es la marca. El Gardasil 9, que ya te dice que tiene para 9 cepas. Okay. De las 200 que hay 13 cepas que están asociadas a cáncer. De esas 200 HPV, solamente 13 están asociadas a cáncer y 2 de ellas, 16 y 18, son las que más comúnmente se asocian a cáncer. La vacuna primera Gardasil, la Gardasil 4 y la Gardasil 9 protegen contra ese virus 16 y 18. Lo que pasa es que la 9 pues añadió otras cepas de virus. En este momento, fuera de lo que es el periodo escolar, de lo que hablamos, el papelito verde que le piden a las mamás y a los papás, fuera de ese periodo, es decir, ya después, supongo que después de 21 años, ¿es voluntario ponerse la vacuna? Sí, y nosotros siempre, por ejemplo, nosotros vemos una... ¿Debería ser compulsorio? ¿O es un tema controversial? Es un tema controversial, pero yo entiendo que si es compulsorio usar cinturón de seguridad cuando estás conduciendo. Si tuviera, ¿verdad? Bueno, por eso estamos haciendo este podcast, ¿verdad? Exacto. Porque con la orientación y la educación adecuada, sí, claro, pues uno sale corriendo. Claro, las vacunas salvan vidas. Como la influenza, que yo trato de ir todos los años, voy con mi hija Valentina. Claro. O sea, y lo que una vacuna, y me la cura el plan, porque no me la voy a poner. Y las vacunas salvan vidas, pero lo que pasa con esta vacuna es que te salva vidas de aquí a 10, 15 años, ¿verdad? No, te evita que tengas cáncer y te evita que te mueras de ese cáncer. Y uno lo ve como, ay, eso es tan lejano, lo voy a hacer después. Pero las vacunas salvan vidas. ¿Es una sola vez? ¿O esto no, requiere...? Menores de 15 años se ponen 2 dosis. Okay. Y mayores de 15 años se ponen 3 dosis y ya. Y hay estudios que dicen... no es como la influenza, no tienes que es lo que se llama de temporada seasonal, que todos los años exacto. Una vez está puesta ya, como las vacunas de hepatitis y todas estas otras vacunas que sí son de por vida. Dicen, ¿verdad? Hay estudios que dicen que hasta con la primera dosis tú tienes una protección sustancial para la condición del HPV. Importante que... En el caso de los niños, ¿verdad? Yo tengo una hija de 6 años. ¿De qué edad en adelante? De 9 años. Está aprobada de 9 años en adelante. Okay. En Puerto Rico se recomienda a los 11, porque a los 11 hay unas otras vacunas que se le ponen a los niños. Y por ahí entonces se le pone. Okay. El propósito es poner la vacuna antes que el joven o la joven tenga actividad sexual. O sea que antes que se exponga al virus, porque cuando ya entra en actividad sexual, tan pronto tenga la primera intercambio, pues ya ahí se puede contagiar. Pero tener el VIH... Y fíjese lo que yo le dije del pediatra, del doctor Geraldo Tosca, que esté activo o no, porque él hace la pregunta y muchas veces ese menor va a venir acompañado de un papá y... Claro, yo soy mamá, yo sé lo que puede pasar ahí, que a lo mejor no dicen necesariamente o son completamente honestos, y pues uno tiene que tener la mente bien, bien abierta, porque yo me imagino que habrán mamás y papás a los 9 años, ay, por favor, a los 10, 11, no, no, olvídese, no, mire, hay que ser... Pero cuando los papás entienden que tú le quieres poner esto antes de, y que tú vas a insistir, esto no quiere decir que va a tener sexo, esto quiere decir que va a estar protegido, pero tú vas a educar a tu hijo que va a tener sexo cuando él o ella quieran.
No cuando alguien los obligue o cuando le digan, esto es por amor, si tú me amas, ¿verdad? No es eso, es cuando ellos quieran. Si tú educas a tus hijos de esa manera, una de las formas de prevenir, ¿verdad?, toda esta actividad sexual más temprana es involucrando a los niños en actividades que estén ocupados, en deporte, en arte, en música, que no tengan mucho tiempo para otras cosas, evitar ese ocio. Eso, ponerle metas. Si tú le pones metas a los niños, no, mira, yo quiero que tú seas, vayas a la universidad, ¿te gusta la cocina? Pues yo quiero que tú seas chef y vayas a París a estudiar chef. Si te gusta el espacio, pues mira, quiero que tú seas astrofísico, le pones metas a largo plazo y los niños van a posponer la sexualidad. Y eso es bien, bien importante. Yo creo que ya el tiempo nos traiciona, pero creo que tenemos ahí, hicimos embocadura para varios temas y ampliar sobre varias cosas, ¿verdad? Para mí es bien importante pues trabajar estos temas en el consultorio. Yo quería hacer podcast de otros temas, pero cuando miré, ¿verdad?, en Puerto Rico, lo que había en términos, ¿verdad?, no encontré un espacio donde hubieran profesionales respetados, que los hay muchos en Puerto Rico para educar sobre el tema de la salud. Cuando miro las comorbilidades y las condiciones, pues por eso es que tomamos la decisión de comenzar este trabajo y este proyecto de un podcast de temas de salud con personas respetadas en Puerto Rico que nos orienten, y fíjense cómo ya nos están viendo en otros lados también. Qué fantástico, y esto te felicito porque esta es una iniciativa que tiene un impacto. Posiblemente la persona que te escuchó quizás no lo necesita, pero le dijo a alguien que conoce. Y páselo al vecino, a la vecina. Exactamente. Y así afuera, es como porque nosotros. Las redes sociales pues pueden ser muy útiles. Así. Hay mucha desinformación, pero también hay buena información. Claro, nosotros queremos tener buena información de calidad. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Siempre a las órdenes. Amigos, hasta aquí en Consultorio. Será hasta la próxima.